Bien, mis queridos, así que damos gracias al Señor por su amor. Nuestros hermanos Fuentes dice bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Gracias por acompañarlos y a los hermanos y hermanas que están junto a nosotros acompañándonos. Es un gozo poder tenerles, así que agradecidos al Señor por esta oportunidad, este medio que nos permite el Señor de poder estar juntos y compartir también de la palabra del Señor. Saludo a mi hermana Margarita, fielmente, y los hermanos Padilla están junto a nosotros ahí en su casa, así que va un cariñoso saludo también para cada uno de ustedes. Así que sin más que decir, mis queridos, ya no tenemos más saludos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Nehemías, al capítulo 8. Hoy vamos a cerrar este capítulo. Por 3 semanas creo que hemos estado abordando el tema cuando el pueblo vuelve a la palabra de Dios, que es la raíz o la base del verdadero avivamiento. Hoy vamos a considerar el tema, el pueblo aplicó la palabra de Dios. Vamos a ver que con disposición ellos van hacia las escrituras. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios para que ella tome su lugar en nuestras vidas? En primer lugar, debemos entenderla. Y eso tiene que ver con la mente. En segundo lugar, debemos alegrarnos en la palabra. Y esto tiene que ver con el corazón. Pero en tercer lugar, como veremos hoy, debemos aplicar la palabra de Dios. Dice el capítulo 8 del libro de Nehemías, el verso 13, lo siguiente. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Edras el escriba, para entender las palabras de la ley. Verso 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar sobre pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues, dice el verso 16, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Hubo alegría muy grande. Y el verso 18 dice, y leyó Edras en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Vemos acá entonces qué hizo la nación qué hizo la nación al escuchar, al ser confrontados con la palabra de Dios. Hay un gran número, hay una población creciente en Jerusalén. La etapa de construcción, la etapa física ya se llevó a cabo. Ahora viene la restauración espiritual y el pueblo vuelve a la palabra de Dios. Los comentaristas dicen que aquí encontramos la base de lo que es un verdadero avivamiento espiritual, que se busca mediante el conocimiento, la aplicación, enfrentarnos a la palabra de Dios. Y hoy vamos a considerar cómo el pueblo, después de oír, después de ser confrontados, después de quebrantarse, de humillarse delante de Dios, toma la decisión más importante, que es aplicar, obedecer la palabra de Dios. No tiene mucho sentido ponernos frente a la palabra de Dios día a día, servicio tras servicio, si no respondemos positivamente a la palabra de Dios. Ahora recuerda, a mayor luz, mayor responsabilidad. Consideremos cómo el pueblo aplicó la palabra de Dios en sus vidas. Al mirar los versos 13 al 15, vamos a ver que el pueblo descubren el mandato de Dios. Al mirar en las escrituras, ellos reconocen, la palabra les confronta, ellos lloran, se quebrantan porque ellos han desobedecido, pero ahora van a encontrar, van a descubrir un mandato olvidado desde el tiempo de Josué en adelante. Observa el verso 13, la determinación. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Edras el escriba. Vemos acá una decisión.
la congregación se ha reunido, hombres, todos los que puedan entender, niños, a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Pero aquí nuevamente encontramos que los cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas, en otras palabras, los líderes se humillan para escuchar las enseñanzas a los pies de Esdras. Recuerda que se levantó un púlpito, se hizo una tarima para que estuviese más alta la palabra de Dios y la congregación bajo el rollo, bajo la palabra, escuchar el mensaje de Dios. Y los levitas y Esdras hacían entender a la nación de Israel. Vemos que los líderes se reúnen acá a los pies de Esdras para ser formados, para ser enseñados. En otras palabras, son discípulos de Esdras. Ahora, Esdras es el hombre que se ha preparado para llevar la palabra de Dios. Y esto me hace pensar en lo que es el delineamiento doctrinal, el tener una escuela de referencia. No creo y no me gustan los autodidactas, aquellos que se forman a sí mismos con doctrinas, con convicciones, sin tener una escuela, sin tener maestros, sin tener una congregación a la cual sujetarse doctrinalmente. Por lo general, lo que he observado es que estos famosos autodidactas que toman un poco de aquí, otro de allá, reflexionan humanistamente y no de acuerdo a un sistema consecuente de interpretación bíblica, forman finalmente sus propias creencias y no encajan en ningún grupo. Recordemos que Esdras es la persona idónea para enseñar la palabra de Dios. Ahora, el deber de líderes en una congregación, en la obra, en el ministerio, el deber de los líderes es formar a la congregación mediante la enseñanza. El ministerio pastoral es dar de comer, es alimentar, es enseñar la palabra de Dios. Me encantan las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, verso 27, donde Pablo dice que él no rehuyó de anunciar todo el consejo de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje al pueblo de Dios. Mira qué interesante, se reunió frente a Esdras o a los pies de Esdras el escriba, y el texto dice, para entender las palabras de la ley. El término entender significa, más que sencillamente la comprensión, el término significa ser prudentes, discernir, ser sabios, tener previsión. La idea de ser penetrantes, perspicaces, en otras palabras, es saber manejar las escrituras para cada día. Tiene que ver con el discernimiento. Y sin duda alguna el discernimiento es un rasgo esencial de los líderes. Vemos en primer lugar la determinación. Líderes toman una decisión, los cabezas de familia, estudiar la palabra de Dios. Líderes siempre deben manifestar interés por la palabra de Dios, por aprender, por conocerla. Nunca llegamos al punto en que ya lo sabemos absolutamente todo. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo a Timoteo casi allá en su última carta, en el capítulo 4, en el verso 13? Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 13. Pablo, a poco tiempo de perder la vida, Pablo va a escribir estas palabras a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 13. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Creo que estos pergaminos eran las copias personales que Pablo tenía de la palabra de Dios. Vemos acá que líderes entonces toman una determinación, inquirir, aprender, tener sabiduría, tener las escrituras para poder discernir, ver un poco más allá en las circunstancias. Recuerdo hace años atrás, cuando el Señor me permitió visitar mi país y llevar un módulo a la Facultad de Teología. Ahí estaba durante toda una semana el director de la facultad escuchando como un alumno más la conferencia. Recuerdo que enseñé segunda a los Corintios en una semana, y luego de terminada la semana, el director vino a decirme con una humildad tremenda, estoy deseoso de comenzar a enseñar segunda a los Corintios porque ha sido tremendamente bendecido. Estamos hablando de que él es el profesor, es el director, es el maestro de teología, de idiomas, con una actitud de humilde, un alumno más escuchando la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Descubrir el mandato de Dios. Vemos en verso 13 la determinación. Observa el versículo 14, porque aquí ellos hallaron, vemos el descubrimiento, y hallaron escrito en la ley de Jehová había mandado, vemos que ellos que Jehová había mandado,
por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Esdras, al abrir las Escrituras y sin duda alguna bajo la dirección del Espíritu Santo, se encuentran leyendo Levíticos, posiblemente capítulo 23, verso 34, donde Dios ordenó a la nación de Israel lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Vemos acá que el Espíritu Santo lo llevó a descubrir, porque el texto dice que ellos hallaron, reconocieron su pecaminosidad, comprendieron lo que Dios había establecido para la nación de Israel y que lo habían abandonado y que lo habían ya olvidado. La fiesta de los tabernáculos trataba sobre el recordar cómo Dios había bendecido y provisto para la nación de Israel durante la salida de Egipto. Ellos pudieron ver la bendición de Dios, cómo Dios los sacó, cómo Dios los protegió, cómo Dios los sustentó, cómo Dios los introdujo a la tierra. Pero ahora la nación de Israel están volviendo del cautiverio porque estando en la tierra que Dios les había prometido, desobedecieron a Dios. Y aquí el Espíritu del Señor y la palabra de Dios comienzan a tocar la vida de las personas. Hay una determinación, hay un descubrimiento en verso 14, pero hay también una difusión. Observa lo que hacen los líderes, las cabezas, los sacerdotes, los escribas, las cabezas de familia, descubren la verdad de Dios y vemos ahora que ellos toman una decisión y difunden la palabra de Dios. Vemos una difusión acá, vemos una comunicación. E hicieron saber, ellos van a difundir la verdad de Dios, e hicieron saber, dice el verso 15, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas del olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. La difusión acá tiene que ver con un llamado, una convocación nacional. Prepárense, traigan ramas, para que de esta forma cumplamos, dice al final del verso 15, como está escrito. La orden salió y corrió por todas las ciudades. No fueron oidores olvidadizos, sino que ellos prestaron atención. Ellos determinan buscar la palabra de Dios, tener discernimiento. Ellos descubren el mandato de Dios y ellos hacen una difusión, llevan el mensaje, ayudan a la nación para que obedezcan a la palabra de Dios. Viene a mi mente Santiago en el capítulo 1, verso 22. ¿Recuerdas que Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos? ¿Qué debemos hacer frente a los mandatos de Dios? Escúcheme bien, decía hace un par de semanas atrás algo. Cuando usted se encuentre frente a la palabra o cuando usted llegue al culto, a la iglesia, su primera actitud debe ser sentarse en silencio, inclinar su cabeza y orar al Señor que ese día sea un tiempo de bendición, que le prepare para adorar su santo nombre, pero que también le dé la actitud correcta para oír el consejo de la palabra de Dios. Santiago en el capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mira, ¿por qué? Engañándoos a vosotros mismos. Hemos visto en primer lugar cómo descubren el mandato de Dios, verso 13 al 15. Estamos haciendo consideraciones de cómo el pueblo aplicó la palabra de Dios en sus vidas. Hay una determinación. Todos los líderes quieren tener sabiduría para dar dirección al pueblo, descubren el mandato de Dios olvidado y hacen una difusión, declaran y llaman a la nación de Israel para cumplir como está escrito. Veamos ahora en segundo lugar cómo ellos obedecen al mandato de Dios. Descubren el mandato de Dios y ahora obedecen el mandato de Dios. Y aquí es un punto importante. Cuando descubrimos verdades de la palabra de Dios, nos confrontamos a una decisión: obedecer o desobedecer, tener la misma actitud o reconocer nuestra ignorancia y buscar dirección de parte del Señor. Y aquí, antes de leer los versos, me detengo para una consideración. No puedes obedecer la palabra de Dios si no la reconoces como palabra de Dios. Y creo que aquí es el fallo de muchas personas, porque a pesar de que estamos en el cristianismo, o nos creemos evangélicos o salvos,
no creemos en la palabra de Dios. Si no creemos en la palabra de Dios, ¿en qué creemos? La base de nuestra confianza. Hay un Dios racional y ese Dios racional nos dejó su palabra, nos dejó su revelación y toda ella desde principio a fin es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia a fin de perfeccionarnos para hacer la obra y también desarrollar nuestro carácter maduro. Pero debemos tener firmes convicciones que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Descubren la verdad de Dios, ellos obedecen el mandato de Dios. Al observar versos 16 al 18, vemos en primer lugar una convocación. Hay una aceptación de la nación de esta verdad. Salió pues el pueblo, ellos recibieron el informe, la palabra fue pregonada, se difundió el mensaje, la nación aceptó, dice que ellos aceptaron esta verdad. Salió pues el pueblo, verso 16, y trajeron, mira qué interesante, ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Casi con mucha ingenuidad, van al monte, van al bosque, cortan ramas, traen enramada, hacen sus chocitas, sus tiendas y ellos van a celebrar en obediencia, van a acampar al aire libre, ya sea en las terrazas, arriba de sus casas, en sus patios, algunos en el tabernáculo, otros en la puerta de las aguas, otros en la plaza de Efraín, en diferentes lugares. Ellos van a estar ahí, aceptación nacional de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una convocación. En segundo lugar, verso 17, vemos aceptación individual de la verdad. No simplemente como nación, hay una convocación. Se les dice, vayan y traigan y hagan, sino que ahora hay una convicción personal. Observa el verso 17. Y esto es importante porque podemos tener abiertas las escrituras en la congregación y estar contentos en la congregación, pero es usted en forma individual que debe tomar las decisiones. Aquí vemos aceptación individual de la verdad. Y toda la congregación, observa que dice el texto, verso 17, que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos. Pregúntate, ¿por qué están en la cautividad? Por pecado, por desobediencia. Estos son estos son el pueblo que ha vuelto del cautiverio. Fueron llevados allá por la desobediencia, pero ahora hay una convicción nacional y hay una convicción personal. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Hay una genuina conversión, porque vemos acá una profunda conversión y también convicción. Tienen convicción y ellos comienzan a hacer algo que habían olvidado, que habían dejado tiempo atrás. Han tomado en serio, muy en serio, lo que Dios ha ordenado. ¿Tenemos realmente esa firmeza, esa firme convicción frente a la palabra de Dios cuando oímos la enseñanza, cuando escuchamos a nuestros líderes que nos exhortan? Porque esto es importante. Los líderes se sujetaron a Esdras y es importante que la congregación tenga hambre de la palabra de Dios y que también en la iglesia haya palabra de Dios para satisfacer esa hambre. Ahora, ¿tenemos realmente esa firme convicción frente a la palabra de Dios? ¿O solamente obedecemos lo que realmente nos conviene creer? Si es así, ¿cuán grande o pequeña es tu Biblia? Porque escúchame bien, obedecemos de la palabra de Dios lo que realmente creemos. ¿Cuánto crees tú entonces en las promesas, en los mandatos, en la enseñanza de la palabra de Dios? Y mira qué interesante, al obedecer, el pueblo aceptó individualmente la verdad. No simplemente hubo una aceptación nacional. Vienen, comienzan a formar las tiendas, los tabernáculos. Eso es una convocación, vemos una convicción personal. Y comenzaron ellos porque no lo han practicado desde tiempo antiguo y dice el texto, y hubo alegría muy grande. Ahora, escúchame bien. No siempre es fácil obedecer los mandatos de Dios y a menudo somos engañados pensando que el camino nuestro, nuestras decisiones son las que nos traerán alegría, pero un creyente, y la nación de Israel lo experimentó acá, existe de verdadera alegría y libertad
cuando somos obedientes a la palabra de Dios. No hay nada más satisfactorio que nos traiga armonía, bendición, que saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, y eso es independiente a lo que pase a nuestro alrededor, porque en el corazón profundamente, como un ancla firme, estamos seguros en la palabra de Dios, porque confiamos que Dios es fiel y que Él cumplirá sus promesas. La nación aprendió del gozo de escuchar la palabra de Dios y el gozo de obedecer también la palabra de Dios, el gozo de compartir con otros, el gozo de oír la palabra de Dios, el gozo de congregarse, el gozo de saber que lo que te están enseñando, que lo que estás oyendo es la palabra de Dios. Obedecen el mandato de Dios. Hay una aceptación nacional de la verdad, hay una aceptación individual de la verdad, pero también hay una actitud indispensable ante la palabra de Dios. Al cerrar este capítulo, observa el verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. ¿Sabes lo que hay acá? Una conferencia que duró una semana, una conferencia bíblica. ¿Hace cuánto tiempo que no participas de una conferencia bíblica? Este avivamiento fue iniciado por el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, con un hombre adecuado, un predicador adecuado, un pueblo hambriento, se produce este cambio en la nación de Israel. Este avivamiento fue iniciado por el Espíritu de Dios, obrado a través de la palabra, y continuó también de esta manera. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Durante 7 días estuvieron en tiendas hechas de madera, como pequeñas cabañas que les recordaban aquellos 40 años de peregrinaje en el desierto y cómo Dios había cumplido su promesa, y a pesar de que los demás de estos no estaba agradado el Señor, Dios por 40 años protegió y alimentó a la nación de Israel. ¿Sabes qué ellos comieron? Pan de nobles, el maná del cielo. ¿Sabes cuándo se detuvo el maná? La provisión sobrenatural de Dios. Cuando la nación de Israel puso sus pies en el mar y cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida. E hicieron las fiestas solemnes por 7 días. Y al octavo día de solemne asamblea, según el rito. Terminó la semana, concluyó con una asamblea solemne, es decir, por 7 días estuvieron reunidos para escuchar la palabra de Dios, y un octavo día más se reunieron ellos para seguir escuchando. Dice, al octavo día se reunieron. Número 29, verso 35 dice, el octavo día tendrá solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Se reunieron en solemne asamblea. No se cansaban de escuchar la palabra de Dios, querían oír más para agradarle a Dios en todo, para escuchar su voluntad, y ellos tienen esa actitud de estar presente. Octavo día, solemne asamblea, según el rito. Ahora, la obediencia fue inmediata y como consecuencia eso trajo alegría. Las cosas resultan mucho más fáciles cuando hacemos de corazón, las hacemos de corazón y con alegría cuando obedecemos. Esto es importante, la actitud que tenemos cuando llegamos a la casa del Señor. Si no vienes con alegría, con una buena actitud de corazón, no vas a salir bendecido de aquel lugar. Alguien dijo que el gozo santo es como el aceite en las ruedas de la obediencia. De esta forma, vemos acá, al cerrar este libro, cómo la nación de Israel vuelve nuevamente a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Si queremos cambios profundos, cambios espirituales, las reformas vienen cuando volvemos a las Escrituras. Si queremos un cambio en nuestras vidas espirituales, necesitamos volver a la palabra de Dios con un espíritu humilde, hambrientos de oír de Dios, pero hambrientos también de obedecer la palabra de Dios. Los cambios reales y duraderos, los grandes avivamientos han tenido lugar cuando se pone en alto la palabra de Dios. Al cerrar esta serie, podemos decir juntos, esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me dirá la palabra de Dios y con humildad confieso,
mi mente está atenta, mi corazón está dispuesto y con tu ayuda no volveré a ser el mismo, ya que hoy hablarás a mi vida. Cada vez que el pueblo del Señor se confronta con la palabra de Dios, consume la palabra de Dios, su vida debe cambiar. El nativo que trabajaba para el misionero que se había convertido llegó un día a decirle al misionero: mire, misionero, mi perro guardián se comió mi Biblia. Me mordió mi Biblia y se la comió mi perro guardián. El misionero le dijo: hombre, no te preocupes, yo tengo más Biblias para dar, tengo otra Biblia para regalarte. Es que usted no entiende, mi perro guardián se comió mi Biblia, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, yo te entrego otra Biblia. Lo que el misionero no entendía es que el nativo sabía que cada vez que una persona se confrontaba con la palabra de Dios, se volvía una forma diferente, era un diferente, humilde, y él creía que porque su perro se había comido su Biblia, dejaría de ser un perro guardián, un perro fiero, sino que ahora se volvería un perro manso. ¿Por qué? Porque en su ingenuidad él sabía que cada vez que una persona o alguien tenía contacto directo con la palabra de Dios, algo debía suceder. Después de esta serie, después de escuchar este mensaje en el día de hoy, ¿cómo vamos a ver en tu vida la diferencia después de que has oído la palabra de Dios? Que haga una diferencia en nuestras vidas. Volvamos al libro de la Biblia. No pierdas oportunidades para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por este lindo tiempo que nos has permitido, Señor, estar juntos, meditando en el libro de Nehemías, cuando el pueblo vuelve a la palabra de Dios. Y te pido que tú nos ayudes a tener esa disposición para volver también a tu palabra. Y cada vez que ella se exponga, cada vez que tú hables a nuestras vidas, podamos tener una actitud y un corazón diferente. Honramos tu santo nombre, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.